debe de desaparecer debajo de la superficie del agua, porque de otra manera no puede salir para una nueva vida. Es un símbolo de que las aguas no tienen ningún poder especial. No hay ningún líquido aparte del agua que va a curar los pecados, sino que es un símbolo de lo que hizo Jesús en favor de nosotros. Él nos dejó su ejemplo. Y es por eso que Manuel, en esta tarde, va a ser bautizado. Y cuando Jesús subió del agua, el cielo se abrió. El cielo se abrió. Y el cielo hoy se abre para presenciar el bautismo de nuestro hermano Manuel, para alegría nuestra, y el cielo se abre también en alegría. Hay gran regocijo en el cielo porque Manuel se bautiza. Y también hay emoción, alegría en nosotros al ver a Manuel bautizándose. Cuando entramos aquí, Manuel me pasa su Biblia toda subrayada y me muestra el versículo subrayado en Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por eso, así dice el Señor: si te conviertes, te restauraré. Y estarás delante de mí. Y si entresaca lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti y no tú a ellos. Manuel, al entrar a las aguas del bautismo, lo hace en son de conversión. Y el Señor le promete que le restaurará. Él necesita de la restauración. Y la restauración solamente el Señor, y con la ayuda nuestra después para sostenerlo. Porque ahora vendrán tiempos difíciles para Él. Es nuestro compromiso para con Manuel también ayudarlo a crecer más en la vida espiritual para asemejarse también al Señor Jesús. Ahora vamos a presenciar el bautismo. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos porque en este tiempo de oportunidades, en este tiempo de gracia, tú le has dado a Manuel la oportunidad de conocerte. Y él, al entregar su vida a ti en esta hora, queremos que tú puedas dirigir esta ceremonia y puedas bendecirla con tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Recién le comentaba a algunos miembros de la iglesia que si bien uno siente que el Espíritu de Dios trabaja en el corazón y en la vida de todos nosotros, es tan tangible el trabajo en la vida de Manuel que uno no puede dejar de subrayar. Manuel tuvo, como él contó recién, muchas oportunidades en su vida.
pero ninguna le satisfacía, hasta el punto de querer quitarse la vida en varias oportunidades. Y cuando decidió por propio motivo estudiar la Biblia, fue hasta la librería evangélica que está acá, pasando la plaza, 1,5 cuadras, ahí a 10 metros de la vía, y encontró que la librería estaba cerrada. Y él pensó que Dios no lo quería. Y en vez de tomar por Rivadavia, dice, no sé por qué pasé por Bron. Y estaban nuestros jóvenes, nuestros Caleb, en la puerta con el cartel que decía, regalamos una Biblia. Esa Biblia de 190 pesos él la consiguió gratis, acá. Pero miren qué cosa interesante. Le entregaron la Biblia y le entregaron todas las lecciones de estudios bíblicos y le dijeron, tomá, arreglátelas. Claro que no se la dijeron así. Así que Manuel agarró hoja por hoja y se las aprendió de memoria. Miren, estuve haciéndole el examen de estudios bíblicos. Ni yo recordaba algunos versículos que él repetía de memoria. Y me dice, yo no sé nada. Y no solamente eso, sino que antes de bautizarse se va a la Plaza 11, agarra un micrófono y se pone a predicar de lo poquito que él sabe. Hermanos, si el Espíritu Santo no está trabajando, hermanos, no podemos creer en nada. Dios es maravilloso. Y tocó la vida de Manuel. Yo quiero decirles 2 cosas, hermanos. Primero, que la vida de Manuel es muy difícil y él necesita de nuestras oraciones. Y segundo, él necesita de una familia. Manuel, sí. A través de este bautismo, Dios quiere perdonar tus pecados. Pero aparte quiere darte una familia. Acá tenés la familia. Gracias. A ver, ahí está tu familia. Gracias, muchas gracias. Por razón dice la palabra que Dios no hace excepción de personas, que en toda parte obra para todo el mundo es igual. Hermanos queridos, Él necesita de nuestro cariño, necesita de nuestro abrazo, necesita de nuestra familia. Y esta es tu familia. Nunca más vas a estar solo. Ya nunca más, ¿no? Gracias. Y cumpliendo el mandato del Señor, como pastor de la Iglesia Adventista, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maravilloso Dios, nuestro Padre eterno, gracias por seguir brindándonos y mostrándonos tu amor a través de la obra preciosa de tu Santo Espíritu en nuestra vida y en la vida de aquellos que quieren conocerte. Gracias por utilizar a nuestros jóvenes como instrumentos. Gracias por utilizarnos a nosotros en otras áreas para el avance y el crecimiento de tu iglesia. Pero todavía hay mucho terreno, muchas almas que llevarle tu palabra y el consuelo y la esperanza para sus vidas.
te pedimos, Señor, que tú nos uses, que derrames tu Santo Espíritu sobre la vida de Manuel y le permitas crecer y ser testimonio, pero también a cada uno de nosotros, para serte fieles, para prepararnos, pero también para ayudar a otros a prepararse para ese momento glorioso de tu segunda venida. En el nombre precioso de Jesús, lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Saben que pensaba en el sermón de esta mañana. ¿Cuántos estuvieron presentes hoy? Bueno, unos cuantos se van a acordar. El doctor que predicó dijo que día a día sembramos semillas, ¿se acuerdan? Semillas en nuestra vida, y que algunas tardan en dar fruto y otras estallan y dan un fruto instantáneo. Y este es un fruto del trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Realmente un trabajo hermoso que hace en el corazón, en nuestros corazones. Dios quiera que muchos más puedan sentir el gozo que Manuel ha sentido en este momento, y a partir de que el Espíritu Santo le habló y lo lleva a hacer estas cosas, como decía el pastor, ¿no es cierto? A ponerlo en movimiento. Dios quiera que a todos nos ponga de igual manera en un movimiento tal. Y me gustaría que cantáramos, así como estamos sentados. Vamos a continuar cantando. Lo hicimos muy bien en la primera parte, la verdad que se los escuchó bien, con ganas, con alegría, con gozo. Y ahora queremos cantar el himno número 209, que habla de cómo la Biblia nos va conduciendo ese camino a Cristo que nos lleva a este tipo de satisfacciones, ¿no es cierto?, que tenemos en lo espiritual. La Biblia nos habla de Cristo, himno 209. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve luz. Te hallas listo a encontrar al Señor, lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate, pues el Maestro muy pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor.
has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Y todos podemos encontrar al Señor, claro que sí. ¿Estamos listos? El Señor nos está llamando, decíamos esta mañana, ¿sí? Solo falta abrir la puerta de nuestro corazón, solo falta tomar el picaporte y estar dispuestos a que Él esté con nosotros. Hay otro himno que quería cantar con ustedes y tiene que ver con esto, en cómo también nosotros respondemos al Señor. Y es el himno número 218, cuyo título es A Jesucristo, ven sin tardar. Número 218. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Saben que yo me había entusiasmado, yo hubiese seguido, se los escucha muy bien desde acá. De acá se escucha muy bien. Bien, entonces ahora le vamos a pedir al pastor, ¿sí?, que él se acerque, él tiene algo que decirnos y nos alegramos que nos haya estado acompañando todas estas noches, pastor. Con alguien como Marcelo dirigiendo, daba gusto seguir cantando. No sería lo mismo si yo soy el que canto, así que mejor voy a predicar. ¿Está bien? Hacemos ese trato. A mí me dijeron que yo era bueno para cantar el último himno en la iglesia, así la gente salía más rápido. Hermanos, ha sido una semana realmente maravillosa. Para mí, en primer lugar, porque pude compartirla con gente muy querida, con gente que ya conocía y con gente que he conocido en esta semana y que he aprendido a querer. Y en este mundo todo lo que empieza, termina. Y yo pensaba, cuando escuchaba un poquito la historia de Manuel, en lo maravilloso que es Dios y en lo traumático que es encontrarse con Jesús. Y traumático en el buen sentido de la palabra. Pero cuando nos encontramos con Jesús, cambian planes, cambian perspectivas, nos cambia la vida.
nos cambia todo. Cuando yo me encontré con Jesús, estaba terminando de hacer una carrera universitaria y pensaba vivir el resto de mi vida en una oficina. Pero por dentro tenía un vacío gigantesco. Y lo que menos quería era estudiar para ser pastor. No quería saber nada. Pero el Señor cambió los planes, cambió la vida. Y hoy me siento el hombre más feliz del mundo haciendo lo que estoy haciendo. Manuel tenía su vida. Una vida que no valía la pena ser vivida. Por todo lo que acarreaba esa vida. Y Dios cambió la vida. Y Dios también tiene el anhelo de cambiar tu vida. No importa cuáles sean tus planes, no importa lo que hayas hecho hasta ahora, si en estos días te has encontrado con Jesús. Estando en la iglesia o no, o volviendo, o llegando por primera vez, si en estos días Dios te habló de manera especial, tal vez sea porque tiene un plan especial para tu vida. Y lo mío fue en 2 etapas. Porque primero el Señor me trajo a su iglesia y me llamó a entregarle mi corazón, pero aún estando en la iglesia no quería saber nada de estudiar para pastor. Y el Señor se tomó su tiempo para mostrarme que ese era su plan. Y agradezco a Dios por eso. Y brevemente quiero compartir con ustedes, como despedida de esta semana de oración, el encuentro que 2 personas tuvieron con Jesús. Ese encuentro les cambió las vidas. Les cambió las vidas. Lo paradójico de esto es que una aceptó la invitación de Jesús y la otra no. La otra no pensó que era el mejor momento para hacerlo. Sin embargo, les cambió las vidas. Nadie que se encuentre con Cristo después de haberse encontrado con Él sigue siendo la misma persona. Nadie, absolutamente nadie. Sin embargo, el rumbo del cambio, la dirección en la que cambia nuestra vida, no depende de Jesús. Porque Jesús no nos va a obligar a ir en una dirección o en otra. ¿De quién depende? De nosotros. Depende de nosotros. Marcos, capítulo 10, cuenta la primera historia y como son historias conocidas no voy a ir a los detalles. A ver, o voy a ir a algunos detalles, pero no vamos a relatar toda la historia. Solo contarles de esta persona que se encontró con Jesús, que era joven, que era una persona moralmente correcta, que era una persona religiosamente correcta, porque él mismo dice, guardó todos los mandamientos desde mi juventud, pero no soy feliz. Porque no alcanza con ser obediente o cumplir una determinada cantidad de normas para ser salvo. No alcanza con vivir una vida correcta para ser salvo. Y aquel joven, en el versículo 17 de Marcos 10, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Aquel joven quería ir al cielo? Sí. ¿Quería vivir la vida eterna? Sí. ¿Quería ser feliz? Sí. Tenía buenos deseos. Y durante toda su vida había pensado que cumpliendo una serie de normas
bíblicas, los mandamientos, le alcanzaba para obtener la vida eterna. Pero había caminado un buen número de años en su vida y sentía que algo le faltaba. Y cada uno sabe si algo le falta. Cada uno de nosotros sabe si hay algo que falta. Y aquel joven sabía que algo faltaba. Entonces Jesús, mirándole, versículo 21, después de que el joven le dijo, todos los mandamientos los he cumplido, dice, Jesús mirándole, ¿qué hizo? Me encanta. Este relato está contado en varios evangelios, en 3. Pero Marcos destaca algo impresionante. Mirándolo, le amó. Le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Y una lectura rápida, superficial, podría hacernos pensar que el problema de este joven eran las riquezas. Meramente las riquezas. Y las riquezas en sí mismas no eran el problema del joven. El problema es que eso era más importante que Dios. No importa si tienes mucho dinero o poco dinero, si hay algo en tu vida que es más importante que Dios, estás viviendo la misma experiencia de este joven. Y algo te va a faltar. No importa si estás en la iglesia o estás conociendo o estás volviendo, si hay algo que sea más importante que Dios, tu corazón va a tener un vacío que nada lo va a llenar. Vende todo, dale a los pobres y sígueme tomando tu cruz. Y aquel joven estaba ante la oportunidad de su vida, ser feliz de una vez por todas. El ser obediente no le había dado felicidad. El cumplir las normas no le había dado felicidad. El conservar un status quo no le había dado felicidad. El tener dinero no le había dado felicidad. Nada de eso. Él buscaba la felicidad, él anhelaba la vida eterna. Pero el versículo 22 es uno de los más tristes de la Biblia. Dice que él, afligido por esta palabra, se fue triste. Se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. O en realidad tenía muchas cosas que para él eran más importantes que Dios. Él eligió irse triste. No volvió a ser el mismo. La Biblia no lo menciona nunca más. Perdió su oportunidad. Perdió su chance, su alternativa. La oportunidad que Dios le había dado de ser verdaderamente feliz y de heredar la vida eterna, la desperdició. Porque pensó que podía haber algo más importante que Dios. Para algunos pueden ser sus riquezas, para otros puede ser un trabajo, para otros puede ser determinados familiares, para otros puede ser su orgullo. Ese orgullo que muchas veces nos impide reconocer que necesitamos cambiar. Ese orgullo que muchas veces nos impide reconocer que necesitamos entregarnos definitivamente en las manos de Dios. Ese orgullo que muchas veces nos hace pensar que nuestra vida correcta alcanza para ser felices.
pero en lo profundo de nuestro corazón, cuando nos acostamos en nuestra cama, nos damos cuenta que de nada sirve. De nada sirve. Y hay otra historia. Hechos capítulo 8. Nos cuenta la historia de otra persona que en muchos aspectos era muy parecido a aquel joven. Y ahí vamos a ver que el problema del joven no eran sus riquezas, sino que no ponía a Jesús en primer lugar. Capítulo 8, a partir del versículo 26, cuenta la historia de aquel etíope eunuco. Era un funcionario de la reina de Candace, uno de los funcionarios más importantes del reino. ¿Tenía dinero, sí o no? Y tenía mucho dinero. No era una persona necesitada desde el punto de vista monetario, pero sí necesitada de Dios, sí necesitada de llenar ese vacío que había en su corazón. Y era una persona también que buscaba adorar al Dios verdadero. Había ido a Jerusalén no de turismo, había ido a adorar. Lo dice el texto bíblico, había ido a adorar, pero seguía volviendo vacío, porque sentía que había algo que le faltaba. Y dice el texto bíblico, en el versículo 28, que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y el versículo 30 dice que Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope eunuco respondió: ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y conocemos la historia. Felipe le empezó a explicar cómo la profecía de Isaías 53 señalaba a Jesús como aquel que iba a venir a morir por él. A morir para darle la oportunidad de vivir. Y versículo 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco. Es interesante, dijo algo parecido a lo que le dijo Manuel. José, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Ahora que te anunciaron el evangelio de Jesús, Manuel, pudiste ser bautizado. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y antes de leer el último versículo, ¿fue casualidad que este etíope se encontrara con Felipe? ¿Fue casualidad que el joven rico se encontrara con Jesús? No. ¿Es casualidad que esta noche estés aquí? Tampoco. Si estás aquí es porque Dios tiene un plan para tu vida. Como no fue casualidad que Manuel, en vez de irse por Rivadavia, viniera por Brown. No es casualidad. No es casualidad. Recuerda eso. Si estás aquí es porque Dios tiene un plan para tu vida. Tiene un plan, un propósito. El versículo 39 dice algo maravilloso. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no lo vio más. El eunuco no lo vio más. Y se quedó triste. No. Y dice el texto bíblico: y siguió gozoso su camino.
¿Quieres ser feliz de verdad? ¿Quieres tener paz en tu corazón? Es tu decisión. Hoy Jesús ha venido a tu encuentro. Jesús ha venido a invitarte a tomar una decisión. ¿Tú eliges salir por esa puerta triste? ¿O tú eliges salir por esa puerta gozoso o gozosa? Es tu elección. Jesús no te va a obligar, pero Jesús ya te ha invitado a tomar esa decisión. Tal vez no nos veamos más. Es el último día de esta semana. Tal vez no nos veamos más. Pero más allá de si nos vemos o no nos vemos en este mundo, lo importante es que nos veamos cuando Cristo venga. Por eso la invitación de esta noche es muy simple. Si quieres entregarle tu corazón a Jesús, por primera vez, o quieres renovar tu pacto porque te alejaste, te fuiste lejos y estás volviendo, Dios te está invitando a que puedas ponerte de pie para decirle que sí. Y yo voy a orar por vos. Amén. Jesús está invitando. Si todavía hay alguien más que está escuchando la voz de Dios, no tiene por qué quedarse en su asiento sufriendo. No tiene por qué irse triste de este templo. Podés irte con la felicidad de haber aceptado la invitación de Jesús, así como Miguel. No sé si te vas a ir a esquina o te vas a quedar acá. No lo sé. Lo importante es que no te vayas solo, que te vayas con Jesús. Y si te quedas, que te quedes con Jesús. ¿Será que hay alguien más? Hace un par de años estaba terminando un revive. Toda la semana había estado predicando y por la gracia de Dios hubo varias personas que tomaron decisiones. Pero había un hombre joven que vino todas las noches, que se sentaba, que escuchaba, muchas veces hasta cuando miraba parecía que estaba desconforme con lo que estaba escuchando, no estaba conforme, o como que juzgaba lo que escuchaba. Y siempre quedaba sentado y cuando terminaba se iba serio. Serio. Y el último día se realizó el bautismo, así como hoy se bautizaron aquel día 5 personas. Y yo hice una invitación. Y hubo alguien como Miguel, que le voy a pedir que se adelante, que se levantó y que aceptó la invitación. Y yo no sabía quiénes estaban aquella noche. No sabía si había más personas o no, pero había algo en el corazón que me decía, seguí haciendo la invitación. Seguí invitando. Y yo seguí haciendo el llamado, invitando. Y parecía que no iba a pasar nada. Que nadie iba a aceptar la invitación de Jesús para poder entregarle su corazón a Él. Y después de unos minutos que seguía haciendo la invitación, yo mismo me preguntaba, ¿por qué seguís? ¿Por qué seguir
si no hay más personas, no hay más. Pero había algo que me decía en mi corazón, seguí invitando. Hice una vez más la invitación. Y ese hombre que estaba sentado allí al fondo, que toda la semana había estado escuchando serio y hasta a veces parecía enojado, se puso de pie. Y cuando se puso de pie empezaron a caerle lágrimas. Aquel hombre se llamaba Nelson. Nelson conocía la verdad, conocía la Biblia, pero él pensaba que no necesitaba bautizarse, que era suficientemente bueno y buena persona como para necesitar bautizarse, que él todo lo que había tenido que hacer en su vida ya lo había hecho y que ya en algún momento se había bautizado y no era necesario volver a hacerlo. Pero aquella noche sintió el llamado de Dios en su corazón. Y aquel hombre que después me confesó que andaba por la vida amargado, juzgando a los demás y juzgándose a sí mismo permanentemente, había encontrado por fin la paz que necesitaba. Me acuerdo estar sentado al lado de su asiento, después de haber salido todas las personas del templo, volver al templo y él estar todavía sentado. Y recuerdo haber orado con él. Pocos meses después me enteré que se estaba bautizando. Y hoy allí en la iglesia donde él está, es un líder. Es un líder. Es un líder que respondió a un llamado después de haber escuchado muchísimos, habiéndose negado muchas veces a aceptar la invitación de Jesús. El joven rico se fue triste. El etíope se fue gozoso. Miguel está feliz. Nelson por primera vez en su vida tuvo la felicidad que él anhelaba. ¿Será que hay alguien más aquí en esta noche que quiera decirle que sí a Jesús? ¿Será que hay alguien más que quiera aceptar la invitación que Jesús le está haciendo a entregarle su corazón, a entregarle su vida? No importa quién seas, ni por qué hayas venido, lo que importa es que Jesús te trajo. Si todavía hubiera una persona que quisiera ponerse de pie, no dudes en hacerlo. No te vas a arrepentir. De estas decisiones uno nunca se arrepiente si tomas la decisión correcta de decirle que sí a Jesús. Pero no te vayas por esa puerta triste, doliéndote por no haber tomado la decisión correcta. Solo tienes que ponerte de pie para decirle a Jesús que lo amas y que anhelas prepararte para cuando Él venga a buscarnos. Si todavía hubiera una persona, vale la pena seguir llamando. Voy a orar, especialmente por Miguel. Pero si hubiera una persona más que está luchando en su asiento, que pueda escuchar la voz del Espíritu Santo que le está invitando a ponerse de pie, no dejes pasar la oportunidad. Es el Señor el que te llama, es el Señor el que te invita.